Buenas noches. Hoy en el programa Educación en Línea con Johnny Guadamu siempre nos acompaña el doctor Aníbal Ruiz Armijo. ¿Qué tal, Aníbal? Buenas noches. Buenas noches, hermano. En esta ocasión vamos a abordar, siempre del Código Procesal Civil de la República de Nicaragua, algunos aspectos fundamentales de la prueba que están contenidos en el libro segundo de los artículos 231 al 344. Y decimos que algunos aspectos porque la prueba es muy extensa y es difícil de un programa de 45 minutos, que más o menos es lo que dilata el nuestro, abordarlo. Eso podemos abordarlo quizás en un posgrado, en un seminario especial. Ya hemos, en programas anteriores ya hemos analizado los aspectos relevantes en cuanto a redactar una demanda. Hemos visto la competencia, hemos visto el ámbito del proceso ordinario, el proceso sumario, el proceso monitorio. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en las cosas trascendentales de la prueba. Entonces, antes de comenzar a revisar el articulado del código, Aníbal, ¿qué finalidad tiene la prueba? Bueno, hay que recordar que cuando estamos hablando de un proceso contencioso, independientemente del tipo de proceso que sea, penal, civil, laboral, familia, el que sea, cuando hay contienda entre partes, hay dos historias que se le cuentan o se le narran al juez, porque el juez no ha estado presente cuando ocurrieron los sucesos. Al juez, actor y demandado llegan a contarle versiones de algo que supuestamente ocurrió. Con el propósito, cada una de las partes tiene el propósito de convencer al juez acerca de la verdad de los hechos que está alegando, para que el juez le dé la razón y le aplique el derecho a sus pretensiones o defensa. Entonces, en todo proceso contencioso, o no en todo, pero en la mayor parte de los procesos contenciosos, como se disputa sobre hechos, entonces la prueba, la producción de la prueba, es la parte nuclear o esencial del proceso. Si fallamos ahí, fallamos en nuestras pretensiones o defensas. Sí. En esto de la prueba, Aníbal, las partes, los peritos, los testigos, los terceros, ¿todos estamos obligados a recurrir, a deponer, o a ir donde el juez o no? Existe un deber de comparecencia que está establecido en el código para los testigos y peritos. De hecho, en el código se prevé una multa bastante fuerte ante la incomparecencia injustificada, porque lógicamente que puede haber incomparecencia por razones de fuerza mayor. Sí. Pero si no comparecen injustificadamente, el juez puede imponer multas que van de 1 a 3 salarios mínimos mensuales. Que no es moco de pavo, como dicen los españoles. Son multas bastante fuertes. Es correcto. Antes, como te decía, de entrar a revisar todo lo que son la prueba, testifical, pericial, etc. Cuando hablamos de la prueba, el código nuestro dice que debe ser lícita, pertinente, útil, necesaria. ¿A qué se refiere? Bien, lo de la licitud de la prueba se refiere, o la exigencia de licitud en la prueba se refiere a que, para comenzar, no debe haber sido obtenida por medios ilícitos, es decir, violando garantías y derechos constitucionales y legales de las partes. Por ejemplo, que alguien presente como prueba una conversación que ha sido grabada sin tu consentimiento ni conocimiento, o que ha sido robada, extraída de tu casa, de tu oficina, o obtenida por medio de soborno, cohecho, etc. En todas esas circunstancias la prueba ha sido obtenida ilícitamente, y entonces se aplica aquí la famosa doctrina aquella del fruto del árbol envenenado. Entonces esa prueba tiene que ser desechada por el juez. La otra forma de ilicitud que puede ocurrir es por razones de procedimiento.
Para la producción de cada prueba, el código establece una solemnidad, un rito, un procedimiento que tiene que respetarse, porque si no, no habría razón de regular estas cosas. Si la prueba no cumple con esos requisitos, va a ser rechazada por ilicitud en su producción, Sí. ya no en la obtención. La pertinencia. La pertinencia se refiere a que las pruebas que se van a evacuar tienen que tener una relación lógica con los hechos que se alegaron en la demanda y en la contestación. Porque si lo que quiero probar no es parte de mi historia, de la historia que yo le planteé al juez, como te decía anteriormente, entonces esa prueba es impertinente. Como lo decimos en nicaragüense, que dice el refrán popular, orinó fuera del huacal. Pues no pegó, probamos algo que no tiene relación con lo que se está discutiendo. Entonces esa prueba sería impertinente. Recuerdo que el Código de Procedimiento Civil, el PR, manifestaba que el que demandara tenía la obligación de probar. O sea, la carga de la prueba. Si me disculpas, sí. Antes de seguir adelante con este mismo tema, hay otros elementos que la prueba en general tiene que reunir. Porque además de ser pertinente, es decir, está relacionado con el objeto del pleito, con los hechos del pleito, tiene que ser útil, dice la doctrina y el código, tiene que ser idónea. Y eso lo que significa es que no basta con que esté relacionado con los hechos del caso, sino que además la ley debe permitir que ese hecho se pruebe de esa manera, con ese medio. Te explico. La prueba de testigos, dice el Código Civil, y esa disposición no fue derogada por el CPC, debe recaer la testifical sobre hechos puros y simples. Entonces, la prueba testifical es la idónea para probar ese tipo de hechos. Que si fulano entró, que si desde tal fecha hasta tal fecha más o menos ha estado en posesión. Cosas, asuntos o elementos que el testigo, la persona que va a servir de testigo, pueda haber captado por medio del uso de su sentido. En cambio, dice el mismo código, no es utilizable la prueba testifical para probar obligaciones que tengan un valor mayor de 200 córdobas. Entonces, si yo presento un testigo para probar que vos me debes 5.000 córdobas, esa prueba es pertinente porque posiblemente el testigo haya visto que realmente contratamos ese mutuo. Pero es inútil porque es legalmente inadmisible, porque la ley prohíbe que ese tipo de circunstancias se pueda probar por testigo. Entonces la prueba tiene que ser útil, es decir, permitida por la ley para probar ese hecho en particular. Y la otra parte es lo necesario. Lo necesario a lo que se refiere es que, además de ser pertinente y útil, la prueba realmente resulta indispensable para probar. Porque si no es necesario producir esa prueba para probar el hecho que ya está probado de otra manera, ¿para qué desgastarse produciéndola? Una prueba repetitiva, sobreabundante, es innecesaria. Es innecesario. La carga de la prueba. La carga de la prueba se refiere a ciertas reglas. Bueno, aquí tenemos que hacer una pequeña digresión. Los jueces tienen prohibido dictar fallos que técnicamente se conocen como non-liquet, es decir, no decisiones. De que el juez diga, bueno, como ni el actor ni el demandado me pudieron probar nada, entonces yo no puedo decidir el asunto. No fallo ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, como dijo el filósofo Cantinflas. Entonces, eso está prohibido. El juez tiene que resolver definitivamente los asuntos que se plantean ante él. Entonces, relacionado con esto, existen las reglas de la carga de la prueba. Las reglas de la carga de la prueba reparten entre las partes qué hechos tiene que probar cada uno. Y si la parte no prueba lo que le corresponde, entonces el juez queda autorizado para fallar en contra de él. El PR establecía que la carga de la prueba, dice, es del que demanda. La carga de la prueba en realidad es de quien afirma. De quien afirma. Bueno, lo que pasa es que el actor arranca afirmando la existencia de una relación jurídica que es la que le faculta para pedir lo que está pidiendo.
contra el demandado. Ujú. Entonces, el actor, desde ese punto de vista, siempre va a alegar hechos que se denominan constitutivos. Es decir, aquellos hechos que forman el presupuesto fáctico, la base de hechos del derecho que alega tener. Un ejemplo. El vendedor, Juan demanda a Pedro por el pago del precio de una compraventa. Juan le vendió una finca a Pedro, Pedro no le ha terminado de pagar el precio o no le pagó ni un centavo. ¿Qué tiene que probar Juan? Tiene que probar los hechos constitutivos de su pretensión. Él pretende que le deben dinero en virtud de un contrato de compraventa. Para que haya contrato de compraventa tiene que haber dos elementos fundamentales. El primero es un acuerdo de voluntades, un consentimiento del vendedor en vender y del comprador en comprar una cosa determinada. Entonces, eso tiene que probarlo. La otra cosa es que por esa cosa determinada, el comprador acordó pagar un precio también determinado o determinable. Ese otro hecho también hay que probarlo. Esos son los hechos constitutivos de su derecho de reclamar el pago del precio, la existencia del contrato de compraventa. Si no logra probar esos hechos constitutivos, aunque el demandado no se presente al juicio, aunque no alegue absolutamente nada en contra del derecho que dice tener el actor va a ser derrotado. El juez tiene que dictar sentencia en contra de él porque no probó los hechos constitutivos del derecho que demanda. En el caso del demandado, cuando opone verdaderas excepciones materiales, tiene que probar el demandado los hechos impeditivos, excluyentes o extintivos del derecho del actor. Por ejemplo, un ejemplo de hecho extintivo, en el caso que te había planteado hace un momento. Pedro afirma que efectivamente debió en algún momento el precio, pero que ya no lo debe porque ya pagó. Entonces el pago extingue la obligación, extingue el derecho de Juan. Entonces, como está afirmando que ya pagó, entonces tiene que probarlo. Ese hecho. Envuelve una afirmación. Correcto. También puede ser de que Pedro diga es cierto lo que dice Juan, pero pasaron 15 años sin que me cobrara ni una sola vez el pago del precio y por lo tanto la obligación ¿Está prescrita? ya no existe. No, está prescrita y por lo tanto queda excluida la acción de Juan. Okay. O puede ser un hecho modificativo. Uh-huh. Es cierto que le debo, pero me dio un plazo de tanto para pagarle y el plazo todavía no ha llegado. Entonces no tiene derecho de demandarme en este momento. Pero todo eso tiene que probarlo el demandado. Si no logra probar, entonces se falla a favor del actor. Entonces las reglas de la carga de la prueba para eso sirven. Y son las mismas reglas que estaban en el PR, pero no pueden ser otras. Correcto. Quien afirma, tiene que probar. ¿En qué momento, ahora con este nuevo código, en qué momento se da la presentación de la prueba? ¿En qué momento se presenta? En principio, junto con la manifestación de hechos que hacen las partes. El actor manifiesta los hechos constitutivos de su pretensión en la demanda. Y ahí mismo debe proponer los medios de prueba de los que se va a valer para probar esos hechos. El demandado va a plantear los hechos impeditivos, excluyentes de la pretensión del actor, y en la misma contestación de la demanda debe plantear o proponer las pruebas de las que se va a valer para probar esos hechos. Ese es el momento. Si contrademanda tiene que... No quería entrar a eso porque es lo mismo, o sea, una contrademanda es una demanda. Entonces igual, el contrademandante tiene que plantear sus hechos constitutivos y proponer la prueba. Poner la prueba y en ese momento. El contrademandado igual. El otro momento es en la audiencia inicial. Si el demandado, en la contestación de la demanda, ha planteado ciertos hechos que ameritan de que el demandante tenga que presentar contraprueba de esos hechos, entonces lo puede hacer en la audiencia inicial.
ese es otro momento en que puede plantearse distinto de la demanda y la contestación. Sí. El otro es cuando ocurren o se conocen hechos nuevos o de nueva noticia que tengan relevancia en la decisión del pleito. Eso puede ser cualquiera de las dos partes la que los plantee. Si se trata de hechos nuevos, es porque ocurrieron después de la presentación y contestación de la demanda. Nadie los conocía, Sí. se conocieron hasta después. Los hechos de nueva noticia son hechos que ocurrieron antes, pero de los que se tiene conocimiento hasta ahora, hasta después. Entonces, para probar esos hechos, también puede proponer prueba el actor o el demandado en sus respectivos casos. Pero la prueba se practica en audiencia de prueba que le llamamos, en el caso del proceso ordinario. Sí. Sí, en la audiencia probatoria, ahí tienen que, en principio, evacuarse los medios de prueba. Correcto. Hay ciertas excepciones a ese principio general. ¿Puede entonces practicarse prueba fuera de la audiencia de prueba? Sí. Por ejemplo, en los casos de prueba anticipada, cuando se tema fundadamente que la prueba no va a llegar al momento de la audiencia probatoria, supongamos que necesitamos el testimonio de alguien que está gravemente enfermo. ¿Qué pasa ahí? Entonces, en ese caso, su declaración testifical se le toma antes de la audiencia probatoria. Es más, incluso el código prevé que se pueda producir estas pruebas anticipadas antes siquiera que se haya abierto el proceso, por el carácter de urgencia que pueda tener. Otro caso en que se practican fuera de audiencia es cuando, por la naturaleza del medio probatorio propuesto, no puedan evacuarse en la propia audiencia. El caso de cajón es el del reconocimiento judicial. Sí. Porque el reconocimiento judicial hay que irlo a hacer a donde está la cosa que va a ser reconocida. Sí. Otro podría ser cuando debe hacerse la diligencia de prueba, debe practicarse fuera del distrito judicial o de la circunscripción territorial del juez. El juez solamente es juez en su área territorial que tiene asignada. Para producir pruebas fuera de ahí, tiene que, vía exhorto, pedir el auxilio judicial de otro juez. Correcto. Entonces ese ya no se va a producir en la audiencia probatoria, sino que se va a incorporar a él después. El artículo 252 del Código Procesal Civil nos enumera cuáles son los medios de prueba y nos encabeza la lista el interrogatorio de las partes. Sí, el artículo 152 dice que son medios de prueba admisibles, pero viene una frase muy importante, entre otros. Es entre otros, lo que significa es que estos no son en exclusiva los medios de prueba. Estos son los que entre otros dice el código, sí, pero queda abierto. Entonces, como bien decís, el primero es el interrogatorio de las partes, que viene a sustituir la absolución de posiciones que existía en el PR. Hay mucha confusión. He escuchado colegas, he escuchado estudiantes en relación a este punto que acabas de tocar, la absolución de posiciones. Entonces podríamos afirmar, como estás diciéndote, que ya no existe la absolución de posiciones. No, esto quedó derogado junto con el PR. Recuerdo que el PR fue eliminado en bloque. Sí, total. Lo único que sobrevivió del PR fue su anexa ley del notariado, aunque no lo hayan dicho expresamente, pero no nos podemos quedar sin ley del notariado. Así es. Entonces el interrogatorio de las partes, tenemos después los documentos públicos. Documentos públicos y privados. Los documentos privados están en tercer lugar. Los medios técnicos de filmación y grabación, los medios técnicos de archivo y reproducción, la testifical, la pericial, reconocimiento judicial y las presunciones legales. Sí, como puedes ver, hay falta. Por ejemplo, sí. Ante los jueces civiles, como no existen jueces especializados en esa materia, también se van a conocer de los asuntos de la materia mercantil. Sí. Entonces, la nómina de medios de prueba
sobre obligaciones mercantiles que aparecen en el Código de Comercio también entran aquí. Claro. No menciona las presunciones humanas, solo habla de las presunciones legales. Pero las presunciones humanas están previstas en el Código Civil, esa disposición no fue derogada, y aunque hubiera sido derogada, la prueba indiciaria siempre va a tener que ser tomada en consideración por el juez. También las costumbres mercantiles, por ejemplo. Pero es que eso es objeto de prueba. O sea, por eso te digo. Las costumbres y los usos tienen que ser probados por el que las alega. Entonces, la prueba va a recaer sobre la existencia o inexistencia o contenido de esas supuestas costumbres o usos. Pero no son un medio de prueba en sí. No son un medio de prueba. No. Sobre ello va a recaer la prueba. Imagínate. Es uno de los hechos que hay que probar. Que eso es interesante. ¿Ya? Porque el código establece qué es lo que debe probarse. O mejor dicho, lo hace de manera negativa. Dice el código de que todo hecho relacionado con la pretensión objeto del proceso y que sea controvertido va a ser objeto de prueba. Que también va a ser objeto de prueba los usos y costumbres sobre cuya existencia no estén de acuerdo las partes. Y no sé por qué, porque el derecho no es un hecho, pero también hay que probar el contenido de vigencia del derecho extranjero en aquellos casos en que ese derecho extranjero sea aplicable al pleito. Eso es el objeto de la prueba. Luego el código habla de qué elementos no son susceptibles de prueba. Dice el 235 que no van a ser objeto de prueba, por ejemplo, los hechos no controvertidos. ¿Cuáles son los hechos no controvertidos? Aquellos en los que las partes están de acuerdo, que sí ocurrieron. Por ejemplo, el actor dice, yo le entregué 55,000 córdobas a fulano. Y fulano dice, efectivamente, el actor me entregó 55,000 córdobas en la fecha que dice. ¿Para qué vas a producir prueba de ese hecho si ambas partes están de acuerdo en que efectivamente ocurrió? Entonces la disputa ahí ya no se tornaría, ya no sería sobre los hechos, sino sobre el derecho. Porque el actor viene y dice, le entregué 55,000 córdobas en concepto de mutuo. Es un préstamo que yo le concedí. La otra parte dice, me entregó los 55,000 córdobas, pero no era un préstamo, era un pago por una deuda que tenía. Entonces, están de acuerdo en un hecho, pero no están de acuerdo en las otras cosas. Pero sobre el hecho de los 55,000 córdobas, sobre eso ya no hay necesidad de probar, ya están de acuerdo las partes. Lo otro es los que son de notoriedad absoluta. Absoluta y generalmente notorio. Sí. Dice. Así que aquí nos pone en una situación un poco fregada, porque ¿cuáles son los hechos notorios? Hay un tratadista colombiano, el doctor Jairo Parra Quijano, que plantea una serie de requisitos para que pueda considerarse notorio un hecho, para estos efectos de excluirlo de la prueba. Por ejemplo, dice de que en primer lugar no se requiere que el hecho, para ser notorio no se requiere que el hecho sea de conocimiento universal, sino que tiene que ser conocimiento de una determinada cantidad de personas. O sea, el conocimiento tiene que ser social, pero no significa que absolutamente hasta el último ser humano tenga que conocer del hecho. Dice, no se requiere que todos lo hayan presenciado, ya que basta que esas personas de mediana cultura lo conozcan. Es decir, por ejemplo, imagínate de que alguien tratara de producir pruebas acerca de si en septiembre de 1978 ocurrió o no una insurrección popular en Estelí. Y que el juez mande a escuchar testigos que presenten pruebas documentales. ¿Para qué? En Nicaragua, ¿qué persona medianamente entendida, o instruida o vivida no sabe que en Estelí hubo una insurrección en septiembre del 78? Entonces ese es un hecho notorio. Tal vez no lo puede saber mi chavalito, mi sobrino de 10 años. Dice, el hecho puede ser permanente o transitorio, lo importante es que las personas de mediana cultura y el juez
lo conozcan. O sea, no es algo que tenga que estar ahí permanente. Pudo haber sido fugaz, pero todos se enteraron. Sí, además no es necesario que tengas una maestría, un doctorado en historia para que te des cuenta de eso. El magnicidio de Pedro Joaquín Chamorro. 10 de enero de 1972. Dice, debe ser alegado en materia civil, es decir, para que se reconozca como probado por notoriedad del hecho, la parte tiene, porque en materia civil, la alegación de los hechos es una carga de la parte. Entonces, una de las partes tiene que haber alegado el hecho notorio. No es como en lo penal. En lo penal no es necesario alegar todos los hechos. El juez puede darlos por conocido. Y esos son los requisitos que establece Quijano para la notoriedad de los hechos. En realidad esto no es de mucha, no es de muy común utilidad. Según nuestro código, ¿en qué orden deberían de practicarse los medios de prueba? De entrada, en el orden en que la parte que los propuso considere más conveniente. Porque es una cuestión de estrategia o de táctica procesal. Como yo lo que quiero es que el juez quede claro y convencido de los hechos que estoy planteando, yo quiero de que así como fui coherente en la articulación de los hechos, ser también coherente en la prueba de esos hechos, de tal manera que para el juez sea fácil verificar uno contra el otro. O sea, no es que voy a poner todos los testigos en batería y que vayan testificando, porque a mí me puede interesar que primero se oiga el testimonio de fulanito de tal, el de sutanito y el de perencejito, que posteriormente se oiga al perito privado que contraté, que se lea a continuación tal documento, que ahora el otro testigo, el cuarto y el quinto se oigan, porque en este momento es que necesito que lo oiga el juez, para que sea coherente los hechos que voy probando con los hechos que relaté. Entonces, el código le da la facultad a la parte para que decida en qué orden quiere que se evacúen los medios de prueba que está planteando. Porque eso efectivamente debería ser una facultad de la parte dependiendo del caso concreto. Porque hay casos que se necesita probar con documentos y no necesariamente con testificar. No, es que eso va a depender del hecho. No, esto a lo que se refiere es de todos los medios de prueba, en qué orden quiero que se evacúen. Entonces hay un orden lógico que se deriva del orden en que planteé los hechos. De esa misma manera quiero que, así como el juez me leyó mis hechos en la demanda, así quiero que oiga las pruebas que estoy produciendo para ellos. Por ejemplo, yo puedo presentar prueba documental, pero la prueba documental consistir en 2, 3, 4 documentos. Pero a mí no me interesa que los lean como quien baraja naipes en el desmoche. Yo quiero que se lean en un determinado orden lógico para que el juez quede más claro. Ahora, esta es una facultad de la parte. Si la parte no hace uso de esa facultad, entonces el 253 establece, porque no puede quedar al capricho del juez, sí, establece el orden en que se evacuarían los medios de prueba que la parte propuso. Artículo 253. Los medios de prueba se practicarán en audiencia probatoria del proceso ordinario o en la audiencia del proceso sumario, en el orden solicitado por la parte cuando no perjudique el desarrollo de la audiencia o menoscabe la intervención de la parte contraria. A falta de señalamiento, se acordará la práctica de la prueba en el siguiente orden: interrogatorio de la parte, interrogatorio de testigo, pericial, reconocimiento judicial, documentos públicos o privados, medios técnicos de filmación y grabación y medios técnicos de archivo y reproducción. Cuando alguna de las pruebas admitidas no pueda practicarse en la audiencia, esta no se verá interrumpida, sino que continuará para la práctica de las restantes ordenadamente sin perjuicio a lo establecido en el presente código. Es lo que está señalando vos. Que también puede ocurrir que en la audiencia probatoria no se pueda, por una causa no imputable al que propone la prueba, un determinado medio no se pueda presentar en ese momento, y la parte necesita que se oiga primero eso antes de seguir adelante. Entonces puede solicitar al juez que interrumpa la audiencia y la reanude en una sesión posterior, lo más cercana posible, por supuesto,
a la sesión interrumpida. Los documentos redactados en idiomas extranjeros, hablemos de la prueba documental, ¿los hacen prueba en el proceso en Nicaragua? Los documentos extranjeros, Uh-huh. los documentos públicos extranjeros hacen prueba en Nicaragua de acuerdo a las reglas generales. Eso es un principio general. Siempre y cuando estén debidamente traducidos, si no están en idioma español, que estén legalizados o apostillados, que su contenido no contravenga el orden público interno nicaragüense. Pero el valor que se le da es el mismo valor que se le da al documento público nicaragüense. El hecho que sea extranjero no implica que sea nada. lícito, pertinente, útil, que cumpla con todos esos requisitos correctos. Y que además esté traducido. Lo interesante es que la traducción la hace la parte que presenta el instrumento o el documento. La contraparte puede impugnar el documento como se impugna cualquier medio de prueba, o impugnar la fidelidad de la traducción. Pues se hace una nueva traducción y si no hay discrepancia significativa, entonces las costas de la traducción se le imponen al Esta traducción, al perdedor. la ley 139 faculta a los notarios que tienen más de 10 años para que se poder nombrar un traductor y traducir los documentos. Desde la ley del notariado, los notarios tienen no la facultad, tienen el deber de hacer traducir los documentos en lengua extranjera que se les presenten en los otorgamientos. Esto toda la vida ha existido. El PR permitía que se presentara la traducción hecha privadamente. Y si no era impugnada, se estaba a ella. Si era impugnada, entonces se procedía a hacer la traducción por el traductor oficial, decía, o por un perito traductor nombrado por el juez. Entonces, la ley 139, en este artículo 5, creo que es, no establece absolutamente nada nuevo, más que, se me ocurre a mí, que la traducción hecha por el notario con más de 10 años de ejercicio, o sea, autorizada por el notario con más de 10 años de ejercicio, tendría el carácter de esa traducción ordenada judicialmente. Porque si no, esa disposición es incomprensible. Aquí no habla de que tenga que ser una traducción autorizada por notario. Dice que se presente traducido el documento y que si la contraparte no está de acuerdo con la traducción, se impugnarlo. Y se verifica si la traducción es fiel o infiel. En todo caso, se le aplican, si la traducción realmente no es fiel, si ha habido dolo o malicia en la traducción, entonces se aplica el Código Penal, porque recordemos de que hay una disposición en el Código Penal que pena con prisión a los peritos que falsean las traducciones. Sobre la ad exhibendum, ¿qué podría? La acción ad exhibendum o la medida esta ad exhibendum no es un medio de prueba, sino que es un medio para que la parte se procure la prueba documental que no ha podido tener en sus manos. Entonces, le pide a la contraparte, que es el que tiene el documento, o a un tercero que tiene el documento, que lo exhiba con el fin de poder plantearlo en el juicio. Entonces, para lograr la prueba documental. Para lograr la prueba documental. Claro. Lo interesante es que dice que si se puede, el solicitante de la medida presente una fotocopia simple del documento. Si no se puede, entonces de que en el escrito haga una descripción lo más pormenorizada posible del contenido del documento. Ahora, si el que tiene el documento se rehúsa a exhibirlo, entonces el juez le puede dar valor probatorio a la fotocopia simple o a lo manifestado por el proponente en la descripción que hizo del documento. Esa es la sanción contra el que se rehúsa a exhibir. Ahora, en el caso de la prueba, espérate, en el proceso monitorio, un cuaderno pues es una prueba. Es que el contenido del cuaderno, como lo explicaste anteriormente,
donde se señala lo que se adeuda y la firma y los datos de la persona que... Exactamente. Solo ese medio de prueba podría ser En el monitoreo. en el En monitoreo. el monitoreo solo es. Solo ese, Sí. no hay otro. No, puedes tener un documento privado donde se haya plasmado la... Pero pareciera adeuda. pareciera ser que solo se refiere a documental. Solo documental. El proceso, creo que lo expliqué en Sí, lo qué explicaste en el oportunidad. El sí. proceso monitorio que se establece en el CPC es un monitorio documental. Documental. Uno de los elementos importantes o una de lo que señala el código son los medios de filmación De filmación y grabación. y grabación de archivos digitales. Estos medios no estaban regulados anteriormente en nuestra legislación con el PR. No se admitían como medios de prueba en procesos civiles, pero sí en procesos laborales y penales. Ahora ya con esto queda más o menos homogenizada Como incorporado. la cuestión. Exactamente. Esto se refiere a cualquier medio de filmación y cualquier medio de grabación, o sea que perfectamente puede ser un long play. Sí. O sea, no tiene que ser un archivo de audio o video digital. Correcto. Pues cualquier medio en que conte una filmación o conte un audio puede ser presentado y puede ser impugnado por su fidelidad. O sea, en la contraparte ahora dice, se puede alterar. Exactamente, el video fue alterado, Sí. entonces se somete a peritaje para determinar la autenticidad del medio. Sí. En los medios de prueba... Discúlpame, sí. Relacionado con esos nuevos medios está otro tipo, que son los que llama el código de archivo y... ¿cómo era? Se refiere a bases de datos. De archivo y reproducción. Archivo y reproducción, exactamente, que eso no tiene mucho sentido, pero... Habla ahora, nuevamente. El código establece, además de filmación, de medios de filmación y grabación, medios de archivo y reproducción, pero reproducción de datos, esa parte le faltó ahí. Esto se refiere a bases de datos, cuestiones contables, o sea, que ahora la contabilidad se lleva con computadora, digitalmente. Con programas exactamente, con software digitales. Sí. Y cualquier otro tipo de base de datos que haya, que los ponen aparte de la filmación y la grabación porque no tienen nada que ver. Bueno, una cosa son las imágenes y sonidos y otra cosa son esta información que consta en documentos electrónicos y bases de datos digitales que también se pueden presentar como prueba en los juicios e igualmente pueden ser impugnadas por falta de fidelidad o de autenticidad y tendrán que ser sometidos al peritaje que corresponda para determinar si han sido o no alterados o adulterados. Sí. Aníbal, hay cosas bastante claras, pero hay otras como que son un poco más subjetivas. Me voy a referir a lo siguiente. En el caso de los testigos, el código dice testigo idóneo. ¿Qué se debe de entender como testigo idóneo? Pues primero que tenga la edad mínima requerida para ser testigo. En este caso ahora estamos hablando de 18 años, ¿así? No. Dice el CPC que para el caso de los ciudadanos tienen que ser ciudadanos. En el caso de los nacionales tienen que ser ciudadanos. Uh-huh. ¿Y cuándo sos ciudadano en Nicaragua? A los 16 años, porque podés ir a votar ya a los 16 años. Y para los extranjeros que tengan 16, eso se refuerza porque para los extranjeros lo que se les pide, como no pueden ser ciudadanos, se les pide que tengan 16 años cumplidos. Entonces la edad mínima para ser testigo es 16 años. O sea, los 18 años del Código de Familia, que No, ya es la mayoría de edad, ya está dentro. Ya está dentro. No hay discusión posible. O sea, entonces, ese es uno de los elementos. La persona que tiene 16 años y un día, porque dice mayor de 16 años, así que el que tiene 16 años cumplidos, todavía no, según la letra del código, no podría ser testigo. Pero si tiene 16 años y un día, ya es mayor de 16 años, ya puede ser testigo. Los testigos en un proceso... Disculpame, me preguntabas por la idoneidad. Sí, la idoneidad. Además, que sean capaces. ¿Pero capaces en qué sentido?
capaces en el sentido de capacidad de ejercicio, capacidad de hecho, es decir, que estén en sus cabales. De discernir. Exactamente. El ebrio, el demente, una persona que tenga una serie de discapacidad El sordomudo. mental, si no puede darse a entender, no puede. Si puede comunicarse, puede ser testigo. Lo otro es, dice el código, que sea una persona proba. Es decir, que no tenga antecedentes como ladrón, estafador, de todo lo demás. ¿Y la reputación? ¿Mm? Probo y de Solamente reputación. probo. Solo probo, nada. Solo probo. Ah, ok. En un proceso normal, en un juicio normal, ¿la cantidad de testigos es ilimitada o podemos tener una limitación? ¿O el juez puede decidir? No hay una limitación al número de testigos que se pueden presentar. Pero, como se puede abusar de eso, el código prevé que si luego de escuchar a 3 testigos que deponen sobre el mismo asunto, el juez considera haber quedado suficientemente instruido, entonces puede obviar a los demás. Sí, porque ¿para qué vas a estar escuchando a 27 tipos, a todo el equipo de béisbol para que declare sobre lo mismo? La banca incluida. Con 3 es suficiente. Con 3 es suficiente. Ahora, estamos hablando del testigo idóneo, pero tenemos el testigo calificado. Sí, el testigo, dijimos que los testigos, la prueba testifical sirve para probar hechos puros y simples. ¿Qué es lo que necesitas para poder ser testigo en ese caso? Estar en uso de tus sentidos, poder podido captar lo que está ocurriendo por medio de la vista y el oído. Punto. Eso es el testigo normal, común y corriente. Entonces, el testigo común y corriente no puede hacer valoración de lo que vio. Él simplemente tiene que narrar lo que vio o lo que escuchó. Porque él no es quien para estar diciendo, y me pareció verlo sospechoso. Esa es una valoración de que él no le toca. Sí. Testigo calificado es aquel que, habiendo presenciado los hechos, por sus calificaciones personales, está incapacitado, se le reconoce la capacidad para que también haga ciertas valoraciones sobre los hechos que presenció. Por ejemplo, si yo observo un accidente de tránsito estando en la esquina, yo lo único que puedo narrar es exactamente lo que vi, porque yo ni conduzco ni soy experto en conducción. Ahora, el testigo del accidente es un conductor profesional. Él puede hacer valoraciones acerca de lo que vio. Se le admite que haga valoración. Entonces, ese es el testigo calificado. Difiere mucho del perito. Es que el perito no ha sido testigo de los hechos. No ha sido. Él por cuestiones científicas. Él no depone, exactamente, él no depone sobre los hechos que ocurrieron, porque él no los presenció. Él depone sobre otras cosas. Que puede expresar opinión por sus conocimientos científicos, artísticos, técnicos en la materia. Pero él no estuvo presente. El testigo estuvo presente ahí. Si no, no puede ser testigo. Entonces tenemos los requisitos del perito. Dictamen privado aportado. Esto del dictamen privado, fíjate que me llama la atención porque eso tampoco no lo teníamos anteriormente en la legislación. No, la prueba pericial tenía que producirse durante la etapa probatoria. Correcto. Pero ahora de previo puedes presentar. Debe presentarse un dictamen privado. En principio, no. Si vas a presentar un dictamen de perito privado, tiene que ser si sos el actor, con la demanda. Salvo unas excepciones ahí de que hay imposibilidad y que haya prisa por introducir la demanda, y entonces el juez te va a dar una oportunidad después de presentar la demanda para que se presente el dictamen del perito privado. Y en el caso de la contestación, como tiene el tiempo más medido, puede ser de que el demandado quiera presentar un dictamen de perito privado porque el tiempo no le alcanza. Entonces igual el juez le concede un tiempo adicional. Pero el perito privado es un perito que la parte contrata, un técnico, un especialista que la parte contrata para que dictamine la cuestión y presenta su dictamen por escrito, y ese dictamen se adjunta a la demanda o a la contestación. Y después, en la audiencia probatoria, el perito tiene que presentarse a defender su dictamen, a exponer y defender su dictamen.
Porque la prueba pericial no es el dictamen escrito. La prueba pericial es esa defensa, En la presencia que física hace el perito y la defensa en la que audiencia hace probatoria. ahí es donde se configura la prueba. Porque ese es el momento del contradictorio. Correcto. Al inicio del programa nos hablaste, bueno, leíamos todo lo que son los medios de prueba y hablábamos de las presunciones legales, pero que no se recogían las presunciones humanas. Sí. Que todavía siguen vigentes en el Código Civil. Esa parte no fue derogada. Presunciones legales, ¿a qué se refiere el código? Mira, la presunción, dice el Código Civil, por aquí lo tengo, dice el Código Civil que la presunción son las consecuencias que la ley o el juez deduce de un hecho conocido, es decir, acreditado o probado, para averiguar un hecho desconocido, que es el que se quiere probar por medio de la presunción. Ese es el artículo 2431 del Código Civil. Entonces, cuando dice que son las consecuencias que la ley o el juez deduce, es porque si las consecuencias las deduce la ley, o sea, la ley dice, si pasa esto, hay que presumir tal cosa, esa es una presunción legal. Pero si es el juez el que a la vista de los diferentes indicios hace su análisis y llega a una conclusión, entonces es una presunción humana. O sea, la presunción humana la realiza el juez en su cabeza, con base a los indicios que se le han planteado en el Pero la presunción legal está en la ley. Está en la ley. Entonces las presunciones legales son de dos tipos. Las presunciones absolutas o iuris et de iure, que son aquellas en las cuales, una vez probado el hecho presumido, no se le admite al contrario, a la contraparte, prueba en contrario, para desvirtuar lo ya probado, y las presunciones relativas o iuris tantum, en las cuales sí se admite la prueba en contrario contra la presunción. Por ejemplo, dice el artículo 2234 del Código Civil: el ánimo del deudor de defraudar a sus acreedores por actos que le sean perjudiciales se presume por su estado de insolvencia. Eso significa que si se prueba la insolvencia del deudor, automáticamente se prueba la intención de defraudar. Entonces, el hecho desconocido es si tenía o no tenía intención de defraudar. El hecho conocido es que estaba en insolvencia. Desprobada la insolvencia, queda automáticamente probada la intención de defraudar. Ese es un ejemplo de presunción iuris et de iure. Y la otra es la de iuris tantum. Sí. Entonces, cuando se trata de presunciones, no es como dice el CPC, que dice que los hechos presumidos por la ley no serán objeto de prueba, salvo reserva legal del derecho de probar. Eso es incorrecto. Eso no es así. No es de que haya reserva legal del derecho de probar y que no tengan que probarse las presunciones. Lo que ocurre es que el que alega una presunción que la ley establece a su favor tiene que probar el hecho en que la presunción se funda. Te explico. Dice vamos a ver, el 1746 del Código Civil: siempre se presume de mala fe al despojante violento. Porque el despojante violento, si sos despojante de mala fe, o sos poseedor de mala fe, entonces tenés que pagar una serie de indemnizaciones, no tenés derecho a quedarte con los frutos de la cosa. Hay unas consecuencias ahí. Si el despojo del verdadero poseedor, del verdadero tenedor de la cosa, fue por medio de la violencia, automáticamente queda aprobada la mala fe. Entonces, contra esa presunción, como el código dice, siempre se presume de mala fe el despojante violento. Contra esa presunción de mala fe no cabe prueba en contrario. O sea, de que el despojante pueda tratar de probar que en realidad sí estaba de buena fe. No se le admite prueba. ¿Qué es lo que hay que probar? La violencia. Probada la violencia, automáticamente quedas clavado con la mala fe. Ahora,
El 42 de la Ley General de Registros Públicos dice que los asientos del registro se presumen exactos. ¿Por qué consideramos exactos los asientos del registro? Porque la ley lo dice. Y eso es una presunción legal. Una presunción simplemente legal, porque el artículo 43 dice que los asientos del registro público producen todos sus efectos mientras no se declare judicialmente su inexactitud. Lo cual significa que esa presunción de exactitud admite prueba en contrario. Esa es una presunción iuris tantum. En el caso, bueno, ya suponete que en la audiencia de prueba suceden algunos hechos imprevistos y todo. El juez puede, antes de dictar sentencias, antes de concluir con el proceso, suspenderlas, un medio o una prueba que se esté presentando y volverla a retomar en algún momento. Sí, no importa, espérate, vamos a ver. A instancia de parte de la autoridad judicial podrá suspender el plazo para dictar sentencia a fin de practicar diligencias finales de prueba. ¿Se podrán presentar diligencias finales de prueba en un proceso? Sí, claro. Siempre que se refieran a hechos nuevos o de nueva noticia que hayan sido planteados oportunamente o que se trate de la evacuación de pruebas que se propusieron oportunamente, pero que en la estación probatoria, en la audiencia de prueba, no se pudieron evacuar sin culpa del que la propuso. Entonces, esas pruebas se realizan o se practican en las llamadas diligencias finales de prueba. ¿Alguna otra cosa que querrás añadir en relación a esto de la prueba? Hay varias cosas extrañas. Por ejemplo, dice el Código Procesal Civil, cuando habla de qué hechos no son objeto de prueba, que no se va a probar el derecho nacional y los instrumentos internacionales aprobados y ratificados por Nicaragua. Eso es bastante absurdo, porque el derecho no es un hecho. O sea, jamás, nunca se ha tenido que probar el derecho, la existencia del derecho, porque se supone, se presume, y esa sea una ficción legal, que los jueces y los tribunales conocen el derecho nacional. Y la referencia a los instrumentos internacionales aprobados y ratificados en Nicaragua como si fueran algo distinto del derecho nacional, también es absurda. Porque una vez aprobados y ratificados los tratados internacionales, entran a formar parte del ordenamiento interno. Entonces, y se presume que los jueces y todos debemos de conocerlo. Hay varias cosas extrañas aquí. Por ejemplo, me parece haber leído en alguna parte en lo que se refiere a la prueba documental. Por ejemplo, que ya no lo encontré. Bueno, con relación a la prueba documental, el código es bien amplio, porque dice que la prueba documental puede presentarse, dice, en original o por testimonio. Fotocopia autenticada, certificación fehaciente e incluso copia simple. Se va a poder presentar el documento de diversas maneras. Lo raro es que hable de original o por testimonio, como que te dieran la opción de que o lo presentas original o lo presentas en testimonio. Pero es que si se refiere a un documento original, que no es matriz, sino que es el que anda circulando, no puede haber testimonio de él. Me explico. Si se refiere a una escritura pública, que es la de la que se libra testimonio, el original, ¿dónde está?
Claro, está en el protocolo del en el notario, en su protocolo, oficina. y ese no se presenta No en sale. ningún lugar. Exactamente, lo que presenta es el testimonio. Sí. Entonces, cuando se presenta un documento en original, es porque es el original el que anda circulando en el tráfico jurídico, porque no existe matriz de él. La fotocopia autenticada es más bien una fotocopia certificada por un notario, porque el notario no autentica en realidad la fotocopia, lo que hace es que la certifica. Igual pasa con la denominada certificación fehaciente. Eso es, sí, lo que en la legislación extranjera se denomina testimonio por exhibición, que es lo que hacemos, por ejemplo, cuando del libro de actas de una sociedad certificamos una de las actas notarialmente para que circule. Esa es la certificación fehaciente. Bien. Amigos, gracias por estar esta noche con nosotros. También las gracias a Aníbal por seguirnos acompañando y nos va a seguir acompañando durante el mes de septiembre también. El próximo programa estaremos abordando las medidas cautelares del Código Procesal Civil. Recuerden visitar la página web de cenixeditorial.com y ahí encontrará, y en la página de Cenix en Facebook, y encontrará todos estos videos que estamos produciendo con Aníbal para que lo puedan utilizar en su trabajo académico o profesional. Buenas noches.